Hoy de madrugada pensaba, ¿y si nada de esto nos hubiera pasado? Si la historia hubiera sido distinta y el final de ese día, de ese 28 de julio, hubiera sido diferente. Y si Maduro hubiera reconocido su derrota, y si Maduro hubiera aceptado las garantías, los incentivos, y si se fuera para siempre, y si el final fuera ahora mismo, y si hubiera sido cuanto antes. Ya no tendríamos un catálogo prefabricado, un manual de delitos a imputarle a cualquier disidente. Si esto no nos hubiera pasado, no hubiéramos visto una represión de tal intensidad que no se parece a ninguna más en estos 10 años. Si esto no nos hubiera pasado, Maduro no habría secuestrado a 2.200 personas como dice, ni las trasladaría este fin de semana a Tocorón o a Tocuyito. No tendríamos a 105 adolescentes detenidos, a 157 mujeres o a 5 indígenas. Tampoco existirían agrupaciones paramilitares pro-oficialismo, agentes de seguridad cómplices del régimen, quienes empezaron sus ataques la misma noche del 28 de julio. Tampoco hubiera ocurrido la escalofriante racia en los barrios, y Américo de Gracia no estaría en el SEBIN. Freddy Superlano no hubiera sido torturado como se sospecha, y Roland Carreño no habría regresado al mismo lugar al que lo confinaron ya una vez por 3 años. La única opción para las víctimas no sería solo conformarse con un abogado público designado por el mismo verdugo que les robó la libertad, sin ver a sus familiares sometidos a audiencias colectivas, imputados por un delito genérico, sin derecho a la defensa ni al debido proceso. Venezuela no estaría sufriendo este abuso crónico, nivelando a 24 almas inocentes. Si esto no nos hubiera pasado, no estaríamos contando la mayor cantidad de personas asesinadas en Venezuela en un periodo de tiempo tan corto desde el 2019. No tendríamos que ver cómo el FAES cambió las siglas, pero los asesinos probablemente siguen siendo los mismos. No tendríamos que reportar sobre el malvado equipo que forman el DAED, los colectivos, el SEBIN, la DIGESIN, Policía Bolivariana. No estaríamos hablando de 40 desapariciones forzadas en solo 4 días. Si esto no nos hubiera pasado, no hubiéramos tenido que ver el asedio al diario El Carabobeño o a la Confederación de Sordos en Venezuela denunciando que detuvieron a jóvenes con discapacidad. No tendríamos que informar sobre allanamientos, marcaje de viviendas de personas identificadas como opositores, actos de acoso, despidos, desmejora laboral a empleados de la administración pública. O cómo atraparon en Mérida a 10 jóvenes, una de ellas embarazada. No los habrían arrodillado allí en la sede de la Guardia Nacional, donde menores de edad jamás debieron entrar. Si esto no nos hubiera pasado, William Dávila no hubiera sido secuestrado en una camioneta blanca, sin matrícula, extraído de una vigilia, de una actividad no violenta, en la que velas en mano se pedía paz. No estaría ahora desaparecido después de una operación de corazón a sus 73 años y sin medicamentos. Si esto no nos hubiera pasado, Maduro no seguiría engrosando su expediente por crímenes en la Corte Penal, ni superando sus atrocidades del 2014 y 2017. Maduro no habría triplicado la cifra de presos políticos en 72 horas para mandarlos a campos de concentración. Maduro no estaría anulando pasaportes a actores, políticos, activistas, periodistas y ciudadanos de a pie. Si esto no nos hubiera pasado, a Isaías no lo habría alcanzado una bala mortal a sus 15 años, solo porque a la salida de su liceo en el Zulia se topó con una marcha, ni siquiera estaba participando en ella. A Luis Eduardo, de 19 años, no le habrían disparado en Upata, con esa bala que quedó alojada en su cráneo, aunque el gobernador mienta al decir que le dieron con una piedra, y la familia no hubiera tenido que practicarle una tomografía y comprobar que esa bala nunca se fue. El régimen no hubiera irrumpido en edificios, viviendas, para llevarse a inocentes. La fotógrafa Daisy Peña en Miranda no hubiera sido atrapada, ni tampoco ese camarógrafo en Trujillo o un reportero en Barinas. Tampoco al periodista español Juan Ramón Martínez camino a su hotel después de cubrir las elecciones. No hubiera tenido que salir a Colombia sin papeles, sin teléfono y humillado, como él mismo contó después. La líder de Primero Justicia, Rita Capriti, no hubiera sido detenida por el 6CPC en Turmero. No le hubieran tocado a la puerta para marcarle la vida como a tantos más. 25 estudiantes en Catia no hubieran sido desaparecidos después de denunciar que los obligaron a votar por Maduro. En Barquisimeto nadie hubiera tenido que denunciar que el régimen revisaba el teléfono de transeúntes y conductores. No estaríamos siendo testigos de cómo Maduro no delega la represión ni en su Ministerio del Interior, ni siquiera en Padrino López.
Él mismo se toma una selfie con la Guardia Nacional y se inculpa. No existirían listas de periodistas quienes podrían ser encarcelados. Eduardo Cariz no hubiera sido sacado de su casa en coche y tampoco le hubiéramos escuchado decir "me secuestran". Casi 50 líderes sociales y políticos no habrían sido detenidos de forma arbitraria en lo que va de 2024. Nadie habría perseguido a mi colega Dayana Kreis hasta obligarla a resguardarse. No hubieran incursionado de forma violenta contra 2 medios en Nueva Esparta. No habrían asaltado y desvalijado de madrugada el comando de Edmundo y María Corina. Esos encapuchados armados no hubieran sometido a los vigilantes, no hubieran destrozado y robado todo, ni hubieran dejado la prueba de su odio en grafitis pintados en las paredes. Si esto no nos hubiera pasado, Maduro no hubiera lanzado esta operación de criminalización de la elección y de todo aquel quien luchó por una victoria a favor de la libertad. No estuviéramos confirmando que sí podíamos experimentar una cara todavía más radical del régimen. Si esto no nos hubiera pasado, la Policía Nacional no se hubiera aparecido en la casa de José Jacinto Muñoz, responsable de Voluntad Popular en Monagas. No hubieran secuestrado a un equipo de TVN, Televisora de Chile. Tampoco contaríamos del secuestro de la esposa, de la hija del motero quien trasladó a María Corina Machado en la concentración del sábado. No habrían detenido a Andrés Ruiz, coordinador de 20 Venezuela en Nueva Esparta, junto a su esposa y su hijo. Ellos intentaron que no se lo llevaran. Si esto no nos hubiera pasado, no nos habría salido tan dolorosamente caro cobrar esa paliza a un tirano atormentado por su soledad, atrincherado solo con su odio. No estaríamos registrando drones que amedrentan a los pobres. No hubiéramos visto la bestial persecución en Tinaquillo o el secuestro del abogado Enric Medina en Carora, solo por defender a tanto inocente y después compartir un calabozo con ellos. Lo mismo que le ocurrió a Kennedy Tejeda, otro defensor de derechos humanos y abogado del Foro Penal. No contaríamos a 9 reporteros gráficos y periodistas, la mayoría apresados en una sola semana. La concejal Beatriz Andrade no hubiera sido sacada a la fuerza en plena sesión de la Cámara Municipal en Cantaura. Eli Villamizar no hubiera sido secuestrado en Portuguesa. Walter Páez Lucena no hubiera muerto por un disparo en el abdomen en una protesta en Carora. Ángel Mora no hubiera sido asesinado por la golpiza brutal que le dieron funcionarios del régimen de Maduro en Guanare. No hubieran allanado al diario El Caroreño, tal cual no habría sido bloqueado. Y Últimas Noticias no estaría creando la fábula de las bandas criminales que activó María Corina. Si esto no nos hubiera pasado, no tendríamos a un régimen excusándose de no poder presentar actas ni resultados por la ficción de un hackeo y ahora inventando que presentar actas es ilegal. Después que el mismo Jorge Rodríguez las exhibió en rueda de prensa en el 2013 desde el mismo CNE y además las subió a una página web del PSUV, Carlos Chancellor, líder opositor en Tumeremo, no habría sido primero preso de Chávez y ahora también de Maduro. Y no se hubieran entregado al menos 300 incidencias más ante la Corte Penal por nuevos crímenes de lesa humanidad. Si esto no nos hubiera pasado, no tendríamos intolerables propuestas como la de repetir elecciones, a los más pesimistas quienes nos condenan a ser o Corea del Norte o Nicaragua. Daniel Ceballos no se habría quedado sin vergüenza al pasar de preso político a cómplice bochornoso y pusilánime del mismo régimen que lo encerró una vez. Si esto no nos hubiera pasado, Maduro hubiera aceptado el veredicto del mismo Centro Carter que él invitó a observar las elecciones y que concluye que el ganador fue Edmundo González. No perseguirían a quienes lograron montar 83% de las actas en una web en tiempo récord. Estaríamos hoy asesorando al mundo a emular esa hazaña. Y esos técnicos, testigos, trabajadores del CNE, miembros del Plan República, quienes colaboraron para lograr tal gesta, estarían siendo reconocidos en el Miraflores de un estadista. No habrían emitido orden de captura contra Orlando Moreno, el jefe del comando con Venezuela en Deltamacuro, ni habrían detenido a 2 activistas más en Lara y en Zulia, a Johandri Alana y a Frank Alvarado. Rocío San Miguel no tendría ya 6 meses en un calabozo. Y el tirano no estaría pidiendo la máxima pena contra quienes lo humillaron, lo despojaron de toda legitimidad y lo pusieron a pelear con sus aliados en todo el mundo a partir del 28 de julio. Un golpe al hígado, porque sí, fue el mismo día del cumpleaños de Chávez. Se les esfumó hasta la leyenda. Policías encubiertos no estarían hostigando a la mamá, quien está enferma, y a los vecinos del periodista Eugenio Martínez. No habrían detenido a Génesis Riera solo por subir un video en redes sociales. Si esto nos está pasando, Maduro aceptaría el asilo que le ofreció Panamá o Turquía.
para facilitar una transición en Venezuela. Como esto no se está pasando, el mismo Borrell reitera la necesidad de transparencia y verificación independiente de actas por parte del CNE, y el Centro Carter concluye que Venezuela vive bajo un régimen autoritario. Como esto no se está pasando, un periodista de Telesur renunció por el fraude de Maduro y 2 venezolanos se declararon en huelga de hambre en Naciones Unidas. Pero también, como esto sí nos está pasando, 2 fiscales del sistema judicial de Maduro se rebelaron y fueron arrestadas por Tarek porque no quisieron acusar a venezolanos inocentes, permitieron su escape y, por supuesto, no siguieron órdenes. Si esto no estuviera pasando realmente, esa pequeña cúpula militar que todavía apoya a Maduro no estaría ordenando a toda la FAN grabar videos en apoyo al dictador. El rechazo en los cuarteles es del mismo tamaño que ese 70% que repudió a Maduro con el voto. Como esto sí nos está pasando, YouTube eliminó la cuenta del programa Inquisidor de Diosdado. Y la oposición sigue recibiendo actas a pesar de represión y amenazas. La violencia hiere al inocente, pero también ilegitima al ruin. La violencia fragmenta el poder. No todos están dispuestos a alcanzar la crueldad de unos pocos desquiciados. No tienen suficientes recursos como para oprimir a tantos millones de inconformes. Por eso bloquean aplicaciones e intentan un blackout. Ninguna de estas denuncias existiría sin los videos de valientes como María Oropesa, quienes lograron transmitir en vivo durante su propio secuestro con la serenidad que siempre acompaña a los justos. Eso es fuerza. O el temple de hace apenas momentos en el que Cody Campos transmite en vivo la visita del régimen a su hogar en La Vega y les dice que el psicoterror solo sirve para quienes no conocen sus derechos y que sin orden de allanamiento no entraban a su casa, que hicieran lo que les ordenaron hacer. Se los dijo sin alterarse, sin perder la calma, y esos encapuchados quedaron tan descolocados ante tanta dignidad que se fueron, por ahora. Si esto no nos estuviera pasando realmente, no estaríamos viendo a altos oficiales visitar con desespero bases militares, barcos navales, para convencer a los soldados de no oír los llamados de conciencia a los que son invitados sin descanso a los uniformados en las redes sociales, y que sí tienen impacto, porque tú sabes que estuviste en esos centros, tú sabes lo que pasó allí, tú sabes a quién eligió Venezuela. ¿Qué pasaría si nos aferramos a que todo esto puede ser diferente? Es lo que hemos hecho todo este año y medio, y cada paso ha superado nuestras propias expectativas. ¿Qué pasa si la fe y el valor que yo no tengo la dejo alimentarse de quienes puedan sentirla por mí? Y están aquí en todas estas historias, y que todos puedan estar para mí y yo también para todos. Si la transición no estuviera pasando, no hablarían quienes nunca habían querido hablar por Venezuela y ahora lo querrán hacer para siempre. Hay muchos quienes lucían indiferentes y callaban por miedo o porque recordar que ya no estás allí y que volver no está bajo tu control dolía profuso, insondable, mucho más si a quienes se quedaron los castigan sin pudor. Pero todo ese amor cohibido por Venezuela reventó incontenible. ¿Qué pasaría si esta vez no nos permitimos perder la ilusión, como se nos ha extraviado tantas veces, aun cuando el desenlace no tenga un plazo? A Pascal le preguntaron una vez por qué le apostaba a la vida después de la vida, si no era creyente, pero él dijo que había 2 opciones. Una era ser polvo y la otra era la vida eterna. Y por supuesto se quedó con la segunda. Y si esto sí nos pasa, y por un momento imaginamos que María Corina ya no está hablando desde un lugar de refugio, sino en calles llenas de gente que celebra la democracia, mientras calles vacías celebran ahora el fraude de quien ya no tiene a nadie. Y si esto sí nos pasa, y a la próxima víctima de Maduro no se la llevan porque uno de esos funcionarios convenció a los demás de no seguir esa orden, ¿por qué tendría que ser esto una fantasía? Si yo sé que los venezolanos somos nobles, somos auténtica bondad, y eso está allí. Yo estoy segura que eso está allí. Esa humanidad está allí, en muchos de esos quienes han sido cómplices. No todo puede estar perdido. En quienes han hecho tanto daño, no todo puede estar dañado aquí adentro. El fraude electoral es la prueba del fracaso de Maduro. Y tú puedes estar del lado de los ganadores. Tú no tienes que fracasar como lo hizo Maduro. Una nueva Venezuela espera que te reivindiques, que te retractes, que la sujetes de la mano y des este paso con ella.
que desplaces toda esa deshonra para permitirte triunfar con ella.